De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefará. Tenemos en los micrófonos a Marcelo Kisilevsky, al que muchos recordarán de épocas en que se dedicaba al periodismo. Ahora está trabajando en turismo, pero evidentemente viviendo en Israel a uno le siguen pasando muchas cosas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Un saludo para todos. Bueno, no te vamos a preguntar sobre temas técnicos y con las últimas horas de la guerra, porque de eso hemos hablado con gente que se sigue dedicando a estos temas, pero aquí sí que queríamos recoger algunas experiencias casi se podría decir anecdóticas, pero que en este contexto resulta muy llamativo, ¿no? Tú te dedicas últimamente a trabajar con grupos de turistas y cuando estalló esta guerra, pues estabas con algunos de ellos, ¿no? Sí, estábamos iniciando nuestro periplo por Jerusalén después de haber pasado varios días en el norte de Israel de modo normal. Son turistas peregrinos evangélicos cristianos de Costa Rica. Un muy lindo grupo, estábamos muy tranquilos paseando, habíamos llegado a una de las vistas más emocionantes en Jerusalén, que es la vista desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, que para la tradición cristiana es clave porque por allí pasaba Jesús montado en un burro en el Domingo de Ramos, y justo cuando estoy hablando del Domingo de Ramos y por dónde había entrado Jesús, según la tradición cristiana, entonces ahí escuchamos una alarma, escuchamos una explosión, y cuando elevamos nuestra mirada, ahí está un par de explosiones de tipo cohetes de Gaza, del Hamas, que están siendo interceptados por Cúpula de Hierro, por el sistema Cúpula de Hierro, el sistema israelí de misiles antimisiles. Y justo hay una pequeña estación de policía ahí abajo del mirador. Me gritan a mí, agáchense en hebreo. Y yo les digo a mis turistas que nos agachemos y nos coloquemos detrás de un parapeto, detrás de una pared del mismo mirador. Y fue muy desagradable. Bueno, muy desagradable es un understatement, ¿no? O sea, pensás que estás con turistas en el lugar más seguro de todo Israel, porque se supone que los terroristas del Hamas jamás, o sea, nunca, van a dispararle cohetes a la ciudad santa, que es la más santa de la religión para la religión musulmana, después de Meca y Medina. Y sin embargo aquí estaban explotando cohetes Qassam casi por encima de la mezquita del Aqsa, que el Hamas está tan preocupado por perfilarse como su gran defensor. Y le están disparando al Aqsa. Es decir, lo que tuve que explicarles de inmediato a mis turistas es que algo así no había ocurrido nunca. Es la primera vez que recibimos, porque las veces anteriores que hubo alarmas en Jerusalén, en los operativos anteriores, fue por cohetes que cayeron en la zona de Jerusalén, no en Jerusalén mismo. Entonces les tuve que explicar que yo no entendía lo que pasaba, porque efectivamente esto a nivel histórico jamás ocurrió. Y acá hay un cambio en las reglas de juego, hay un cambio de paradigma. Ya en ese mismo instante ya lo estoy entendiendo. Y no me imaginaba, por supuesto, nadie puede adivinar que toda la parte de los cohetes era una acción de distracción para lo más importante del operativo del Hamas, que era la entrada por tierra por la cerca de Gaza con Israel, ¿no? Bueno, me imagino que los peregrinos se llevaron el susto de su vida. Y no sé si siguieron con el paseo a los días siguientes o se tuvo que suspender. Bueno, en el momento que pasó la alarma, como marca el reglamento, digamos, 10 minutos después, yo les dije, bueno, les explico dos cosas más que se ven desde acá, y nos vamos a la iglesia que está abajo, que para caminar hacia allí tenemos que pasar por muros bastante gruesos y protegidos.
un camino bastante protegido, y entonces bajamos a ver la iglesia, y cuando salimos de la iglesia de Getsemaní, ahí recibo la orden. Bueno, por supuesto que estoy en consulta permanente con la oficina, con la agencia, y ahí recibo la instrucción de que todos los grupos tienen que volver a sus hoteles, una instrucción impartida por el Ministerio de Turismo, y desde ese momento estuvimos en el hotel en Jerusalén, y luego, antes de tiempo, nos mudamos directamente al hotel en el que estoy ahora con el grupo en el Mar Muerto, y gestionando ya la salida del país. Mientras tanto les hice un paseíto por Masada, por Metzadá, pero estamos gestionando la salida del país con el consulado de Costa Rica involucrado, con las agencias de turismo, tanto la costarricense como la paralela israelí aquí, para poder organizar toda la logística de la salida de este grupo, ¿no? Que quieren salir, y naturalmente lo antes posible. Uh-huh. Y aparte del tema de los vuelos, está complicado también en Israel, ¿no? Sí, si seguimos con el ejemplo de este grupo, a este grupo le anularon el vuelo que tenían para el miércoles a la madrugada, y dividieron al grupo en dos vuelos, uno para mañana a la tarde y otro para el día siguiente a la tarde, con lo cual ellos, bueno, tomaron la decisión de no dividir el grupo. El aeropuerto también ahora está cerrado, y quizás mañana se abra de nuevo y quizás no, porque cayó un cohete de Hamás cerca del aeropuerto. Y entonces están tomando la decisión quizás de salir por tierra, eso se tiene que confirmar, hacia Jordania. La prioridad un poco de ellos es salir del país. Eso fue como una instrucción que recibieron de su cónsul aquí en Israel. Están, por supuesto, muy angustiados, un poco atemorizados, y tomando la prioridad de la salida del país, que está en un estado de guerra, y es una situación de emergencia. Acordémonos que Costa Rica es un país que no tiene ejército. No están absolutamente para nada acostumbrados a situaciones de violencia de este tipo. Por supuesto que hay un poco de delito a la latinoamericana en Costa Rica, pero nunca habían estado en esta situación, y por supuesto es como muy lejano, demasiado cambiar de planeta, vamos a decirlo así a lo bruto, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hay que entenderlo. No, claro que los entiendo, pero que para ellos la situación era totalmente novedosa, pero también para ti mismo la situación no se parecía a lo que había pasado hasta ahora, o por lo menos con el paso de las horas te diste cuenta, y como todos, de que en realidad no era una lluvia de cohetes como en anteriores ocasiones, sino que había algo mucho peor detrás, ¿no? Exacto. Lamentablemente, bueno, se trató de un operativo muy exitoso por parte, desde el punto de vista del Hamás. Aparentemente ya se empiezan a surgir informaciones de que esto se estaba planeando con 2 años incluso de anticipación o cosas por el estilo. No se sabe bien eso, no se sabe si Irán, que se adjudicó el haberlos asesorado y haberlos financiado, es realmente así. Aparecen todo tipo de papás ahora para este operativo, ¿no? Justamente por lo exitoso que fue. Se trató, en pocas palabras, de un pogrom, de una matanza, de una masacre de cientos de israelíes. Los muertos ya ascienden hoy, 9 de octubre, a 700 muertos o más, porque la cuenta puede seguir subiendo, a 3.000 heridos, muchos de ellos de gravedad, y secuestro. Lo principal es este tema que cambia también las reglas de juego, cambia el paradigma, el hecho de, dicen fuentes militares, alrededor de 150 secuestrados, pero que son secuestrados de todas las edades, niños con sus familias, niños sin sus familias, ancianos que tienen que tomar sus medicinas de modo regular porque si no se mueren. Y escuché a una nieta de una señora que dice, se va a morir de a poco en agonía terrible, en medio de dolores, en Gaza, en un túnel en Gaza.
una abuelita. Es decir, estamos hablando de algo que nos hace pensar en situaciones tipo, bueno, por supuesto, los jóvenes que murieron en esta fiesta con chicas violadas y gente muerta, pero a montones. La hermana de una conductora de televisión que se hace la muerta, hay muchos que se hicieron los muertos y eso los salvó. A esta chica vinieron palestinos que estaban dando vueltas por ahí y la remataron, como se remata gente herida, en una batalla, en un campo de batalla. Y ella que se estaba haciendo la muerta, nada, murió ahí. Nada, situaciones terribles, como que nos hacen pensar, decía, en las masacres y violaciones en la guerra en Serbia, de Milosevic. Es decir, crímenes de guerra, pero alevosos, en un operativo exitoso, Jorge, que fue tan exitoso que el Hamas va a tener que ahora pagar el precio de su éxito. Y lo va a tener que pagar muy caro. El problema Felicitaciones. No, claro, está claro que esa es la intención. El tema es que si se puede llegar a eso. Si Israel va a poder acabar con tantísimo mal, con tantísimo dolor, si el operativo, porque siempre se nos promete que van a arrasar con todo, pero nunca se acaba. Gaza es una ratonera llena de túneles donde se esconden los peores, y no sé, ¿qué se puede hacer? ¿Derribar todos los edificios y bombardear todas las puertas? No sé si hay alguna salida. Me imagino que es lo que están tratando de diseñar ahora los jefes militares en Israel, pero es que realmente es difícil imaginar una respuesta proporcional. Siempre se hablaba de las respuestas desproporcionadas de Israel, pero para esto no sé si hay una respuesta que se acerque a la proporción del dolor y la magnitud del desastre que han provocado. Sí, empecemos por decir que hay por lo menos unos días de legitimidad internacional y de que el tema de la proporcionalidad no aplica, precisamente por el hecho de que, a diferencia de las vueltas anteriores, el mundo ha entendido que acá quien empezó esta vuelta out of the blue, como se dice en inglés, o sea, de la nada, sin que haya mediado ningún tipo de provocación por parte de Israel. Si es que en las anteriores hubo provocación israelí, pero no importa. O sea, acá el mundo entiende quién empezó y eso le da a Israel un margen de maniobra, de legitimidad. El otro pensamiento es que si el Hamas ha pateado el tablero de las reglas de juego que se daban hasta ahora, de andanadas de cohetes, respuesta israelí, negociación, pacificación o tranquilización, y seguimos hasta la próxima vuelta, esta dinámica queda rota para siempre. Claro. Es decir, ya no puede ser lo mismo por parte de Israel. Y dicho esto, hay un atenuante, que son los 150 quizás, número más, número menos, de prisioneros que tiene el Hamas. Y entonces, como decía una madre en medio de llantos y gritos en este momento, paren con la agresión militar o las medidas militares porque nos están poniendo en peligro a nuestros seres queridos allá adentro. No sé dónde está mi hijo, no sé dónde están mis hijos. Paren y entiendan de qué se trata esto, porque ustedes no se están poniendo en nuestro lugar. Por supuesto que hay que entender a una madre. El ejército está empezando a hacer bombardeos de más de 1.200 blancos en este momento, en este día. Está preparando a la reserva. Más de 300.000 soldados ya fueron convocados y se autoconvocaron también.
otros tantos están autoconvocándose y esperando ser reclutados y esperando desde el exterior una masa de mochileros y turistas israelíes en el exterior intentando llegar a Israel, cosa difícil también porque el aeropuerto se está cerrando intermitentemente y no hay vuelos, para reclutarse también en el ejército voluntariamente. Bueno. Eso está ocurriendo. La pregunta es, yendo a tu pregunta de qué hay que hacer, hay que atacar por arriba de tierra y por abajo de tierra también. Porque el Hamas tiene una ciudad de túneles abajo de Gaza. No es solamente los túneles terroristas que invadían Israel. Claro. Es también lo que tienen adentro. Y los secuestrados están adentro. Y los líderes del Hamas también están adentro de los túneles. Porque una de las tácticas, una de las, ¿cómo se dice? De las metas estratégicas de esta guerra, que ya no es un operativo, va a ser una guerra, es acabar con todo el Hamas. Por ejemplo, ya lo decía Avigdor Lieberman, porque están tratando de formar un gobierno de unidad y de emergencia. Si declaran que esa es la meta estratégica, yo entro al gobierno, no tengo ningún problema en apoyar a Netanyahu en esto. Uh-huh. Es decir, que también va a tener que ser distinto. La pregunta es si lo van a hacer con la negociación por los prisioneros. El Hamas ya dijo y la Yihad Islámica, que no van a liberar a nadie si no es a cambio de todos los presos terroristas que tiene Israel en las cárceles. Yeah. Bueno. Habrá una negociación previa y después la guerra, o no. No sabemos nada, Jorge. Bueno, con estas incógnitas te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Estás en la mitad del trabajo y en la mitad de estas gestiones que van más allá del trabajo para que estos peregrinos de Costa Rica puedan volver sanos y salvos a sus casas. Y desde aquí lo que podemos hacer solamente es mandar nuestra solidaridad con todos los israelíes que están en este momento pasando por esto. Muchas gracias por habernos atendido, Marcelo Kicilevsky, y esperamos que en una próxima comunicación podamos hablar de cosas más optimistas. Amén, como se suele decir. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo para todos.